Ok. Listo, ya te dije el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hay una negrilla que dice alimentación de los 5,000. Siempre es un pasaje que usted conoce bastante. ¿Cuántos conocen el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces? Esto ya se la contaba usted a su mamá cuando usted estaba en el vientre de ella. De una escritura para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice la palabra, que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, o del mar de Tiberias, o del lago de Genesaret. Y le seguía una multitud grande. ¿Por qué le seguían? Hombre, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos, sorpresa, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: hombre, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿De dónde compraremos para que coman todas estas personas? Pero le decía esto a Felipe porque su intención era probar a ver lo que había en su corazón. Porque él particularmente sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió: bueno, Señor, analizando el asunto, he estado sacando cuentas y me doy por vencido en esta situación. 200 denarios invertidos en pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Son 5,000 varones. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al maestro: aquí está un muchacho. Él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto ante 5,000 varones? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿eso Jesús? Dio gracias. Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, hicieron con los peces. Verso 2. Cuando los hubieron saciado, dijo a sus discípulos: ahora recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda algo. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jehová o que Jesús había hecho, dijeron, después que dieron la señal, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a retirar al monte y se fue solo. Ok. ¿Qué vemos en este pasaje? Hombre, el Señor siempre está interesado en satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Y cuánto más de quiénes? De los que son sus hijos. Te lo repito otra vez. Él está interesado. A veces nosotros nos movemos de una manera que le decimos a él: yo estoy actuando de esta manera porque es que yo no veo ningún interés en ti. Eso es lo peor que usted y yo podemos hacer.
por nosotros. Hombre, porque queremos suplir nuestras necesidades, pero fuera de la ayuda del Señor Jesús. Por eso en esta escritura que hemos leído en esta mañana, que nos habla acerca de la fe y la confianza, el Señor le enseña a sus discípulos cuál es la manera de Él satisfacer nuestras necesidades. Y este pasaje nos sirve para evaluar, para que cada uno en particular evalúe cómo está su fe y su confianza. Porque le aseguro que aquí hay una imagen que se parece al Señor. ¿Y el Señor por qué usó esta situación? Para enseñarles. Hombre, porque necesitaba que por los siglos de los siglos todos recibieran enseñanza acerca de Él. Sus discípulos fueron enseñados porque tenían la misma necesidad que tenemos nosotros hoy. ¿Cuál es la necesidad que tenemos hoy? Hombre, crecer en fe. Porque el mundo por la fe gira. Y necesitamos crecer en fe. Y ellos necesitaban crecer en fe. Por eso el maestro le dio esta enseñanza. Y a partir del verso 1 está sucediendo algo especial. Y es que Jesús sube al monte con sus discípulos, se sienta allí, y cuando alza los ojos, se da cuenta que hay una gran multitud que había venido. Y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coma esta gran multitud? Y decía esto por lo que le estoy diciendo, porque él quería dar una enseñanza a ellos y a todos los que estaban allí. Y por eso le dice a Felipe para probarlo. Le dice esto para probarlo porque él sabía lo que había que hacer. La gente estaba tan afanada por seguir a Jesús que se quedaron escuchando y se metió la noche. Estaban recibiendo tanto alimento espiritual que se olvidaron del alimento físico. Y eso generó una problemática. Se olvidaron de comer. Pero el Señor estaba allí y sentía compasión de ellos. Sabía que tenían una necesidad. Ellos ni siquiera se habían preocupado por comer. Pero ¿quién estaba preocupado? Ni siquiera ellos se habían preocupado. El que estaba preocupado era Él. Antes de que tú te preocupes, ya Él está preocupado. Porque a Él le interesa que tú estés bien, que tú estés contento. Desafortunadamente nosotros fallamos en esto y manejamos mal las cosas. Y ahí estaba sintiendo compasión de ellos. Y usó esta experiencia para enseñarles, para formarles en fe y para que crecieran en fe. Después de esta experiencia, el Señor, los discípulos se acercaron al maestro y le dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ellos entendieron que necesitaban que cada día su fe fuera aumentada. Y cuando le dijo esto, le dijeron esto a maestro, pues le dijeron: Maestro, ora por mí. No. Porque la fe no se aumenta con oración y ayuno. La fe se aumenta ¿de qué manera? Es que la fe, pues, ¿por qué? Señor, aumenta más y más la dosis de palabra para que nuestra fe sea aumentada. Experiencias de esta necesitamos cada día más para que nuestra fe sea aumentada. Entonces, si usted está falto de fe, no pida que ore por usted para que su fe sea aumentada.
Usted necesita escuchar más palabras. Y en el verso 6 y 7, en el verso 7 dice que respondió Felipe: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Aquí encontramos a un hombre llamado Felipe. Él tenía fe. Tenía fe Felipe. Tenía fe. Él miró la situación, vio el problema y sabía que había que resolver esto. Y empezó a mirar a ver las alternativas que había, cómo solucionar. Él creía que se podía llegar a una solución. Pero había un problema. Y la fe de Felipe era una fe que iba agarrada de la mano ¿con qué? Con el pesimismo. Felipe confesaba fe. Felipe decía: yo creo, yo tengo fe. Yo soy el hombrecito que tengo fe en la vida. Pero su fe iba siempre agarrada de la mano del pesimismo. Y cuando se presentaban situaciones difíciles como en esta, mira lo que hace Felipe. Mira la cantidad de gente que hay. Sacó su BlackBerry, buscó la calculadora, miró cuánta gente había, y sacó un cálculo más o menos y dijo: 200 denarios invertidos en pan no van a alcanzar para suplir la necesidad de toda esta gente. ¿Y por qué dijo que 200 denarios? Porque él miró y dijo: yo estoy seguro que en medio de esta multitud que hay aquí no salen 200 denarios. Si nos ponemos a recoger, no sale esta plata. Además de esta gente que anda aquí anda llevando. Esta gente aquí que anda detrás del maestro, gente que tiene necesidad. El que no tiene necesidad, manda aquí. ¿De dónde van a salir 200 denarios de esta gente? Y se necesita más. Entonces aquí lo que se generó es un problema. Cuando uno estaba pelado, que llegaban estos momentos así, que uno estaba por la calle y de pronto empezaba el cosquilleo allá por el estómago, ¿qué decía uno? ¿Vamos a hacer qué? La vaca. Eso era lo que estaba pensando Felipe, en hacer una vaca. Pero Felipe se dio cuenta que esa vaca no llegaba ni a tercera. Y la vaca no alcanzaba. Y si no llegaba ni a tercera, menos iba a alcanzar y se iba a comer un problema. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe estaba montado en esta película? Porque él tenía fe. Él tenía fe. Pero el problema es que su fe iba agarrada ¿de qué? Del pesimismo. Yo no sé si usted conoce a alguien así como Felipe, que tiene fe, que confiesa fe, que se congrega en una iglesia, que lee las escrituras, que le ora al Señor, que incluso le sirve al Señor, pero que cuando están en el momento de la necesidad escudriñan los más mínimos detalles, pero para mirar la medida de lo que tienen o con qué cuentan y sacar conclusiones de que el problema es grande, que definitivamente no hay nada que hacer, que hay que mirar para el cielo y que el Señor haga un milagro.
Bueno, esa era Felipe. Buscando a ver los recursos disponibles en esta problemática, vamos a ver con qué contamos. Pero el que lo ve buscando con qué contamos, cree que es. Porque cree que lo que se tiene en las manos del Señor se puede multiplicar. No, ese no es el caso de Felipe. Felipe es de los que busca ver qué tiene y cómo resuelve con lo que tiene. Y concluir definitivamente que no alcanza, que no sirve. O sea que siempre esta persona de fe pesimista enfatiza es la imposibilidad de la situación. O sea, usted lo ve escudriñando y buscando, pero para declarar es imposible. Yo me he dado cuenta de eso, no es difícil. A veces yo vengo y le digo algo. Bueno, a alguien no, a alguna mujer le digo, oye, tú tienes dos muchachitos apenas, tú lánzate por el otro. Y una vez con seguridad, tienen la certeza y dicen, eso es imposible. Pero imposible, ¿por qué? Porque ya yo me corté las trompas. O sea, tienen la certeza de que ya Dios no puede hacer nada. Dice el caso de Felipe, que de una vez se iba a con qué cuenta, para mirar que es imposible. Y la Biblia dice que para él no hay algo que sea imposible. Eso se llama espíritu despierto. No es para que usted empiece a entrar en duda y diga, voy a salir para allá. No. No se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Ahora voy a creer que voy a salir para allá otra vez. No se ponga en ese tono ahora. Es algo bien. Porque el Señor quiere que usted tenga paz. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. Que mañana vaya a venir un ay, hermano, y me verte el sueño. ¿Qué sueño? Fue un poco peor de la cama mía. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, no es? Que se la mano no. Pero aquí no me dejen para que interprete el sueño. Puede ser a Felipe. Desesperado, angustiado por los pocos recursos. ¿Por qué un creyente se desespera por los pocos recursos que tiene? Porque cree que para Dios es imposible hacer algo con lo poco que tiene. Esa es su confesión. No dice algo, pero sus hechos lo están declarando. Entonces, de nada vale uno estar en un ambiente de fe si está aferrado allí al pesimismo. Ese era Felipe. Ahí, hundido ahí en la desesperanza. En otras palabras, te lo voy a resumir de esta manera. Felipe no veía las cosas desde el punto de vista espiritual. Felipe era un carnal. Amén. Ese era Felipe. Felipe era un carnal. Felipe era de ese tipo de personajes que genera unos conflictos tremendos, que cuando viene el conflicto, en vez de ser el generador de paz, lo que hace es que el conflicto lo multiplica por 10. Si usted ve el pasaje que aparece
Mateo, capítulo 14. Dice las escrituras ahí que los discípulos llegaron donde el maestro. Y llegaron donde el maestro a decirle tremendo lío en que estamos metidos. O sea, todo estaba tranquilo. La gente tenía hambre y no se habían dado cuenta. Entonces, la gente tenía hambre y no se habían dado cuenta. Y ellos empezaron con el chisme, la cuestión, hijo, esta gente está ahí oyendo al maestro. Y mira, ya el sol cayó. Ahora por este desierto esta gente no va a resolver problemas. Tremendo lío. Vamos a poner a esta gente a que resuelvan esta situación como sea. ¿Y cómo estaba la gente? Mira, ¿cómo estaba la gente? La gente estaba tranquila. La gente estaba... Había un problema y la gente ¿cómo estaba? Tranquila. Pero ya ellos iban a generar un alboroto allí. Miren, a veces los hijos están tranquilos, no están enterados de nada, ellos están inocentes, ellos están confiados. Y venimos nosotros como padres y generamos una turbulencia, siendo que todo estaba como, todo estaba tranquilo. Tenemos que aprender a manejar esta situación. Los discípulos del Señor no habían aprendido todavía esas cosas. Y fueron a decirle al Señor que españa a esta gente, que arregle su problema. En medio de la oscuridad, en medio del desierto, ellos que resuelvan su problema y cualquier problema que se presente con alguno de ellos, eso ya no es problema de nosotros. Ellos son culpables porque ellos se vinieron de acá y se metió la noche y no resolvieron su problema. O sea, iban a generar un alboroto allí. Hay padres de familia que generan unos tremendos conflictos en vez de mantener la paz. Y se supone que los espirituales somos nosotros. A mí llega, le reúnen a los hijos y le dicen, bueno, prepárense. Mañana todo el mundo viene al colegio. ¿Qué ayuda? Porque aquí no hay plata. Abran la pluma y tomen agua. Y saciense. No ha llegado al día siguiente. Está la noche por delante y ya van a generar este ambiente en los hijos. ¿Por qué? Porque creen, tienen la certeza que toda esa noche no va a pasar absolutamente nada. Y que al día siguiente empiezan a profetizar cuál va a ser su condición. Y de inmediato involucran a los hijos. ¿Por qué? Porque tienen la certeza de que no va a pasar nada. ¿Usted cree que hay una persona que al día siguiente que profetiza, que de una vez visualiza su condición negativa para el día siguiente? Eso estaban haciendo ellos ahí. De aquí a un rato más adelante, aquí no va a suceder nada. Esta gente tiene
que ver cómo resolver ese problema. Por eso, hijo de Dios, fe de la mano con pesimismo, olvídate, eso no funciona. Este es el tipo de fe que cantan, alaban y glorifican al Señor y dan la vuelta y se espelucan cuando todo está bien. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse medio mal, de una vez ellos mismos se encargan de que se conviertan en malísimos. Porque de inmediato creen que lo peor está por venir. Y ellos creían que lo peor estaba por venir. Y se tenían que lavar las manos. Eso se llama carnalidad. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Aparece otro personaje en escena. ¿Tenía fe Felipe? ¿Tenía fe Felipe? ¿Por qué Felipe se presenta con 2 panes y 2 peces? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que se presentó Felipe ante el Señor con 2 panes y 2 peces? ¿De dónde salieron? Dígame, ¿de dónde salieron? Porque Felipe tenía fe. Y Felipe empezó a mirar a ver con qué contaba. Y Felipe empezó a buscar. Porque él dijo: yo tengo que reunir aquí para que esta gente coma algo. Pero mira, Felipe llegó y dijo: fui, escudriñé a la gente, los revisé, y lo único que encontré fue. Pero yo me puse las pilas, yo me moví enseguida. Yo creía que el problema se iba a resolver. Cansado de tanto escudriñar y buscar a esta gente. Para finalmente encontrar únicamente esto. Estamos metidos en tremendo lío. El que está feliz buscando, como dice la Biblia, buscar y haréis, tocar y se abrirá, pedir y se os dará. El que lo veía en ese sol decía: este hombre sí tiene fe en la vida. Y después viene, y lo que encuentra lo que le entrega a maestro y le dice: eso, ¿qué es esa porquería a tanta gente? ¿Qué es eso? Lo único, mira la magnitud del problema. Los panes son panes de cagar, son panes de cebada. Son los panes que come la gente que bajos recursos económicos. Yo digo que la multitud que se llama esto son la gente pudiente. Y los peces no son ni siquiera unos pagos, ni unos palgorrojos, ni una sierra, ni nada de eso. No viste nada. Bocadillo. Pececillos. Los peces chiquiticos. Todo eso se lo restregó en la cara al Señor para decirle: ¿qué es eso? Para solucionar aquello. Bueno, no fue eso lo que hizo. Un hombre que tenía fe, pero todo lo cuestionaba.
Faltan las mujeres. Y aquí que menos si no tiene que es 12. Y le estoy hablando de este tiempo. Esto es que salía detrás del maestro, se iba con todo el personal. Fue a la multitud a resolver, a buscar los recursos que tenía, pero cuestionando todo lo que encontraba. Dígame, ¿cómo se va a glorificar el Señor? Si todo lo que tú hayas se lo presentas al Señor diciéndole, ¿y qué es eso? ¿Y qué es? Tengo esto, pero ¿qué es eso? Tengo aquello, pero ¿qué es eso? Que siempre queremos es que la varita mágica nos golpee y yo ay, hermano, necesito cambiar porque es que yo esto, yo lo otro, yo hablo, yo no sé qué, mi carácter, mi temperamento, ore por mí. Para que por oración se le vaya la amargura, la ira, el odio, el enojo, la carnalidad. Entonces creen que cuando digan amén, yo van a ver cómo soy, ay, cambié. Ay, soy diferente. Ya no tengo amargura, ya no tengo odio, ya no tengo rencor. Ay, mamá, yo estoy comiendo el sentimiento de porque ahora un minuto más de la vez. Ay, ya, qué terrible. Espérate, todo lo cuestionamos. Todo. ¿De qué sirve? Tener lo que tenemos y cuestionar lo que tenemos. Eso no sirve de nada. Quejándose del problema. ¿Usted cree que con quejarse del problema vaya a solución? ¿Usted cree que cuando usted va en oración delante del Señor a decirle, Señor, y empieza a quejarse delante de Dios, ¿usted cree que usted está dando solución a su problema? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Al que cree, todo le es posible. La Biblia no dice al que se queja. Al que todo lo cuestiona, a eso las cosas le son posibles. La Biblia no dice eso. Eso lo inventamos nosotros. Y eso no da resultados. ¿Sabe lo que hace eso? Eso empeora las cosas. Y si ese es su caso, usted solito tiene la culpa de lo que está viviendo. Porque lo que ha hecho es empeorar las cosas. Y si no cambia la actitud, va a tocar fondo. Los recursos son pocos, no hay provisión, mira el problema, no, mira la calidad de eso, ¿no? Señor, mira la nevera, Padre, mira la estufa, ya se le partió hasta la cabulla con la que amarra la puerta de la nevera para que no se caiga. Padre, a la cama tengo que meter unos globos a mano. Ya las patas se me partieron. Ya en las patas tengo un huequito ahí por donde entra el resorte del hueco, Señor. Mira esa cama. O sea, todo lo cuestiona. Todo.
Esa es nuestra estrategia. ¿Para qué? Para manipular. Y esto no es con estrategias que manipulen. Aquí hay un manual. Y el Señor está usando esta situación para dejarnos escritos en el manual cuál es la forma. Pero normalmente el Señor no lo hace así. Aquí lo hizo para que nos quedara a nosotros. Esa es la fe, aparentemente un optimismo, una fe. Pero cuando haya los resultados, ahí soltaba todo lo cuestionado, todo, crítica. Dios. Verso 10. Entonces, Jesús dijo, ya no quiero escuchar más a ninguno. Ya por ahí venía ahora, el Señor lo paró, no vengas aquí más. Y seguro que iba a venir otra vez, Señor, ya allá atrás hay uno que le dio un hielo. Pues se acabó. Lo hice para probarlos. Se acabó esto. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. ¿Qué querían hacer los discípulos? Que la gente se recostara. Que la gente se supercara, que se armara ahí un motín, sino que ellos estaban en paz. Y si el Señor dice que la gente se recuerde, es porque ya habían empezado a generar un mal ambiente. Ustedes lo hicieron que me desamortaron, bueno, háganme el favor y le dicen a todos que se recuerden que vino la paz nuevamente. ¿Se recuerdan? Les tocó con ellos otra vez al suelo todo el mundo. Recuérdense. Esta es la fe de Dios, la fe optimista. Esta es la fe que actúa, pero porque cree que va a haber una respuesta. Y que haga recordar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recordaron como en un número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Panes eran de qué? De cebada. Aquellos panes pregados, el Señor los tomó. Ese Señor con los panes se paró delante de la gente, le dio un discurso y le dijo: oh pueblo hambriento, miren, 5 brincacanas panes. Antes de que se haga una revuelta aquí, mejor no se le da a nadie. O todos viven o todos mueren. Porque eso era lo que querían sus discípulos que el Señor hiciera. Que el Señor tuviera un argumento para decirles a ellos: fuera. Y dice que tomó Jesús aquellos panes, los tomó. ¿Y qué hizo con los panes pregados? ¿Qué hizo con eso insignificante? ¿Cuántas veces usted le echa cara al Señor
Mira esa nevera llena. Padre, huevos escuchando a los niños. Padre, mira la estufa. Padre, mira esto. Padre, en conclusión, te estoy diciendo que soy un miserable. ¿Cuánto me vas a entender? Mira todo lo que tengo. No tengo nada bueno, hijo. Soy una vergüenza, soy una miseria humana. Y digo que le muestren el huequito en la espalda, mira. Ahí muestra la varilla de chuzo, de resorte. Pues no, Señor. Ya me va a salir por el ombligo. Dios mío. ¿Qué? ¿Que no me ves? ¿Que no me oyes? ¿Qué hizo el Señor con la nevera vieja? ¿Qué hizo el Señor cuando le llevaron la nevera vieja? Dios, gracias. ¿Qué hizo cuando le llevaron el colchón con los huequitos, con los resortes abuelas? Dios, gracias. Pero ahora voy a decir una cosa, no es que usted va a llegar y va a darle gracias, Señor, por el huequito. Y Dios, gracias. Pero Dios, gracias, ¿cómo? Dios, gracias, ¿cómo? Creyendo que las cosas iban a cambiar. Gracias por lo que me has dado hasta ahora, pero gracias por lo que me das. Gracias por esta nevera y ayúdame a amarla hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Señor, gracias por esta provisión, pero te doy gracias porque yo sé que las cosas van a ser diferentes. El Señor hizo esto creyendo. Después que creyó lo que dijo, que dio gracias al Padre por los padres, entonces ¿qué hizo? Creyendo, se los entregó a los discípulos. Y creyendo, les dijo, vayan y repartan. Y ellos, creyendo, salieron a repartir. ¿Dónde estaba la solución? En una palabra que se llama creer. Al momento de que se cambiaron las cosas por creer, todas las cosas se fueron dando. Para que ellos entendieran que mientras que ellos iban a generar una turbulencia, todo podía continuar en paz. Solamente si caían. ¿Y ahí está? Recorriendo todo el desierto sin saber para dónde iban. Ahí estaban recostados en paz y estaban comiendo. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, hicieron con los peces. Y resulta que en el verso 12 dice que se saciaron. Y dijo a sus discípulos, y ahora nos falta, ahora
ahora no solamente se declara que hubo para bendecirnos a ellos, para suplir su necesidad, sino que ahora sobró para suplir la necesidad de otros. Y la bendición de Abraham está en medio de nosotros. Te bendeciré y será de bendición a otros. Por lo tanto, recoge todo lo que queda, porque hay más gente para bendecir. Esa es una preocupación del maestro. Usted tiene que cambiar su visión. Cuando usted está preocupado por usted únicamente, su visión es escasa. El Señor se preocupa es porque usted sea de bendición a otros. Cuando usted está preocupado únicamente por lo suyo, es porque usted está con lo justo. Y el Señor quiere que usted no ande con lo justo, sino que usted sea de bendición a otros. Amén. Y lo recogieron, llenaron y llevaron. Se saciaron. ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? Si se saciaron, quiere decir que estaban contentos, satisfechos, regocijados. Eso dice la Escritura. O sea, que el Señor confió en algo que era insuficiente. Pero para Dios no hay insuficiente. Eso está en la mente de nosotros. Hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. El Señor, cuando vio lo que tenían allí, dijo: esta es una semilla suficiente. No importa si sea de aguacate, si sea de patilla, no sé si sea de ají o si sea de mostaza. Pero lo único que se necesita aquí es una semilla que se multiplique. El Señor dijo: listo, ahí está la semilla. No se necesita más. No se necesitan 5,000 semillas. Se necesita una sola. Que ella se encarga de los demás. Esta es la fe positiva, la fe que viene de Dios. Y creyó que Dios nos multiplicaría. Verso 14. Aquellos hombres, entonces, ¿quiénes eran aquellos hombres? ¿Para quién era la lección? ¿Para quién era la enseñanza? ¿A quién estaba ministrando el maestro? A sus discípulos. Entonces, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, tremendo problema tenía el maestro. Por eso ellos tenían la misma necesidad que tenemos. ¿Saben que la enseñanza que dio el maestro allí fue una enseñanza que para ellos fue suficiente? Que viene la conclusión. Entonces estos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué confesaron eso? ¿Por qué lo confesaron? Dios mío, pero si está buena la enseñanza que yo les quería dar. Era eso lo que el Señor les estaba enseñando. De que tenían que ver una señal para que creyeran que era el profeta que había de venir.
quería hablar. Lo mucho o poco que tú pongas en las manos del Señor en medio de una situación, de una tribulación, de una angustia, de un problema, de cualquier dimensión, en las manos del Señor, eso se va a multiplicar. Y el Señor está esperando, si tú estás en una situación difícil, que tú coloques en sus manos lo que tienes y primero que todo tu vida. Porque de nada le sirve al Señor que tú coloques algo en las manos de Él si tu vida, que es lo más importante, que es lo que Él está demandando, que tú coloques delante de su presencia en sacrificio vivo, santo y agradable a Él como culto racional. Si no lo haces, de nada vale. Y tú coloques otras cosas delante de Él. De nada vale que tú le traigas una siembra al Señor. Que con engaño te dicen que cuando tú das eso, entonces el Señor, tú lo pones contra la pared. Como enseña en algunas partes. Ven para que el Señor le dé. Haz un pacto con Dios. Dígale, Señor, yo no voy a dar algo para que tú me des tanto. No pasa nada, liberar como el Señor. Tú no presentas tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De nada vale que tú coloques tu nevera vieja delante del Señor. Porque a mí me interesa que tu vida vaya ganando. De nada vale que tú coloques tu matrimonio delante del Señor. Y primero que todo, tu vida no se va a entregar al Señor. ¿Sabes cuánta gente viene a la iglesia a buscar soluciones? Pero nunca le entregan la vida al Señor. Y el Señor estaba enseñándoles a él que tenían que creer que Él era el Señor. Que después que creyeran que Él era el Señor, lo demás lo tenían que creer también. Que cualquier cosa que pusieran delante del Señor, por mínima que fuera, en las manos del Señor, eso se multiplicaba. Pero porque yo creo que ese es el Señor, que para Él no es imposible que eso sea multiplicado y que eso que se vea aparentemente escaso, eso sea útil en las manos de Él para solucionar el problema. Es que yo nada más llegué a un tercero de primaria. Eso en las manos del Señor es útil y se multiplica si tú crees que Él es el Señor. Felipe de ortodoxia, que si tú no llegas a un alto nivel académico, ¿qué pena contigo? Hombre, tienes que capacitarse. Capacítate. Pero mientras lo que tienes, ponlo en las manos del Señor. Así que, mi hermano, cuando uno cree, no importa lo que tengamos. Siempre creemos que Jesucristo es la provisión, que Él es el pan de vida, que Él es el poder para satisfacer y multiplicar todo conforme a la riqueza de su gloria. Y de todas las necesidades de los seres humanos, sea cual sea el problema que tú tengas. Señor, lo que primero está pidiendo es que tú entregues tu vida y que creas que Él es el Señor. Cuando tú crees que Él es el Señor, entonces tú te vas a atrever a creer que la magnitud del problema y lo que tú tienes en este momento es suficiente para la magnitud del Señor. Porque para Él no es imposible. La dificultad no está en Él, la dificultad está en ti y en ti. Por eso el justo, por la fe, vivirá. Por eso el justo, por la fe, verá la gloria de Dios, no es de otra manera. Por eso al que cree, no lo ve.